El tren se detuvo con un chirrido metálico en la estación de San Lorenzo de El Escorial. Eran casi las 8 de la noche y un viento frío descendía de la sierra, colándose entre los huesos de los pocos pasajeros que se apresuraban hacia la salida. Clara Martínez apretó contra su pecho la libreta negra en la que había apuntado cada detalle de su investigación. Había soñado durante años con este viaje, aunque no de la manera en que otros turistas lo hacían. Mientras muchos llegaban para maravillarse con la grandiosidad arquitectónica del Real Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad, ella lo hacía con otro objetivo: desenterrar los secretos más oscuros y olvidados del lugar. Secretos de hombres y mujeres que, tras la imponente fachada de fe y disciplina, escondían almas perturbadas. La habían advertido. «No te metas ahí de noche», le dijo su editor entre risas nerviosas. «Dicen que el Escorial guarda más sombras que piedras». Pero Clara era periodista de investigación, y además había dedicado los últimos meses a recopilar testimonios de ancianos del pueblo, de guardias retirados, de monjas que alguna vez sirvieron allí. Todos coincidían en lo mismo: había historias que jamás habían salido a la luz. Con su mochila al hombro y una grabadora en el bolsillo, subió la cuesta que la llevaba directo al corazón del monasterio. Las calles empedradas estaban desiertas. Las luces amarillentas de las farolas parecían demasiado débiles para enfrentar la negrura que envolvía el valle. Al llegar frente a la mole de piedra, Clara se detuvo. El edificio imponía una presencia casi sobrenatural. El Escorial no parecía un simple monasterio. Era una fortaleza, un laberinto de muros interminables que parecían observarla. Las ventanas oscuras eran como ojos vigilantes. El portón principal estaba cerrado, pero a un lado, junto a una entrada más discreta, la esperaba un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo negro. Era don Julián, el archivista. Había aceptado guiarla en su primera visita nocturna, aunque con cierta reticencia. «¿Usted es la señorita Martínez?», preguntó con voz grave. «Sí, don Julián. Muchas gracias por recibirme». «Le advierto algo», dijo él, mientras giraba la pesada llave en la cerradura. «Aquí no encontrará cuentos para turistas. Lo que está buscando no debería ser removido». La puerta se abrió con un gemido antiguo, y el aire del interior la envolvió. Húmedo, helado, impregnado de polvo y de un leve olor a cera derretida. Clara tragó saliva, encendió su linterna y siguió al archivista por un pasillo interminable. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos. Las paredes, cubiertas de retratos de reyes y cardenales, parecían seguirla con la mirada. Cada cuadro, cada estatua, proyectaba sombras deformes bajo el parpadeo de la luz. Llegaron a una pequeña sala, donde don Julián encendió una lámpara de aceite. El resplandor cálido reveló estantes repletos de libros, manuscritos encuadernados en cuero, cajas con sellos antiguos. «Aquí están los archivos que quiere consultar», dijo él, señalando una mesa. «¿Qué contienen exactamente?», preguntó Clara, sacando su grabadora. «Testimonios, crónicas internas, registros que nunca se publicaron, historias de hombres que vivieron aquí, y que no deberían haber vivido entre otros hombres». Clara sintió un escalofrío. Era justo lo que buscaba: relatos reales de psicópatas que habían habitado el monasterio. «Le contaré uno de ellos», dijo don Julián, bajando la voz, como si temiera ser escuchado. «El primero de muchos. El del monje silencioso». Clara tomó su pluma, lista para escribir. Afuera, el viento golpeaba los muros del monasterio como un animal furioso. Dentro, la verdadera oscuridad estaba a punto de empezar a revelarse. Don Julián se acomodó en la silla de madera,
entre los estantes repletos de polvo y silencio. Su voz retumbó en la sala como si las paredes mismas quisieran escuchar. Lo que voy a contarle no aparece en ninguna guía turística, comenzó. Ni siquiera en los libros oficiales del archivo. Es un relato que circuló en secreto entre los frailes durante siglos, transmitido como advertencia. Clara encendió su grabadora y fijó la mirada en el anciano. Él inspiró hondo, como quien se prepara para un relato que le pesa. El monje silencioso vivió aquí a finales del siglo XVII, dijo. Su nombre real se perdió, porque lo borraron de los registros, pero se cree que había ingresado al monasterio tras ser expulsado de otro convento en Castilla. Era un hombre alto, de rostro afilado y mirada penetrante, que nunca hablaba más de lo necesario. ¿Y por qué lo llamaban el silencioso?, preguntó Clara. Don Julián la miró con severidad. Porque incluso cuando debía rezar en voz alta, apenas movía los labios. Y porque los jóvenes aprendices que se acercaban demasiado a él, dejaban de hablar, para siempre. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Se decía que ese hombre tenía una extraña fascinación por el silencio, prosiguió el archivista. No soportaba los cantos alegres del coro, ni las risas de los estudiantes en el patio. Su obsesión era tal, que comenzó a acercarse a los novicios más ruidosos para castigarlos en secreto. Clara tomó nota rápidamente, mientras la sombra del archivista se alargaba sobre la mesa. Primero desapareció un muchacho de 16 años. Dijeron que había huido del convento, incapaz de soportar la disciplina. Luego, otro novicio fue encontrado muerto en su celda, sin signos de violencia, pero con la boca abierta, como si le hubieran arrancado el aliento. Don Julián se inclinó hacia ella, y los frailes empezaron a notar algo inquietante. Cada vez que un joven desaparecía o moría, el monje silencioso estaba más erguido, más fuerte, como si absorbiera la vida de los otros. Clara contuvo la respiración. Los rumores crecieron hasta que un grupo de frailes decidió seguirlo una noche. Lo vieron dirigirse a las catacumbas, donde guardaban los cuerpos de los difuntos. Nadie debía estar allí a esas horas. Y lo que encontraron. Hizo una pausa, cerrando los ojos un instante. Fue indescriptible. ¿Qué encontraron?, susurró Clara. El monje tenía un joven novicio de rodillas, sujetándolo con una mano. Con la otra, le cubría la boca y la nariz, obligándolo al silencio absoluto. El muchacho forcejeaba, pero no emitía sonido alguno. Los frailes juraron que el niño murió sin poder gritar. Y cuando cayó al suelo, el monje silencioso se inclinó sobre él, y aspiró, como si inhalara lo que quedaba de su voz. Un silencio helado llenó la sala. Clara notó cómo su propia garganta se secaba. ¿Y qué hicieron los frailes?, preguntó con un hilo de voz. Lo encerraron en una celda subterránea, tapiaron la entrada y prohibieron pronunciar su nombre. Pero los ojos de don Julián brillaron en la penumbra, jamás encontraron su cuerpo. Cuando abrieron la celda años después, estaba vacía. Solo quedaban marcas en las paredes, como uñas rasgando la piedra. Y un eco interminable que aún hoy se escucha en las noches de viento. Clara tragó saliva, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me está diciendo que su espíritu sigue aquí? Don Julián asintió lentamente. Dicen que quienes hablan demasiado fuerte en los pasillos vacíos del Escorial, sienten que alguien los sigue. Y algunos, bajó aún más la voz, han jurado escuchar como una mano invisible les tapa la boca. Un golpe seco resonó en el pasillo, como si una puerta se hubiera cerrado sola. Clara dio un respingo y apuntó su linterna hacia la entrada. Estaba vacía. El archivista se puso de pie con calma.
Ese es solo el primero de muchos. Hay más, mucho más. Clara cerró su libreta, temblando de emoción y miedo. Si esta era la primera historia, ¿qué otros horrores la esperaban en el corazón del Escorial? La lámpara de aceite chisporroteó, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra. Clara apretó su grabadora entre las manos, aún perturbada por el relato del monje silencioso. Don Julián, sin embargo, parecía imperturbable, como si aquellas historias hubiesen dejado de afectarle hacía mucho tiempo. ¿Quiere otra?, preguntó con voz baja. Sí, por favor, respondió Clara, ansiosa. El archivista suspiró, como quien abre una puerta prohibida. Entonces le hablaré de la mujer de la celda 13. Clara frunció el ceño. ¿Una mujer? Pero, esto es un monasterio. Exacto. Y por eso esta historia resulta aún más extraña. Se acomodó en su silla y comenzó. A finales del siglo XVIII, el Escorial no solo era un lugar de oración. También funcionaba como un centro de reclusión para aquellos que, por razones políticas o religiosas, debían ser silenciados. Y fue entonces cuando una mujer llamada Inés de la Vega fue encerrada en una de las celdas subterráneas, la número 13. Clara anotó rápidamente. Inés había sido acusada de herejía, prosiguió don Julián. Una mujer culta, de familia noble, que se atrevió a contradecir a un confesor influyente. Dicen que tenía un carácter indomable, una lengua afilada y una inteligencia que asustaba a los hombres de poder. La encerraron para quebrar su espíritu, pero lo que ocurrió fue lo contrario. El archivista bajó la voz. Los registros cuentan que, en lugar de llorar o rezar, Inés empezó a reír. Día y noche, su risa resonaba por los pasillos. Una risa que no era alegre, sino áspera, como si se burlara de todos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la piel. Con el tiempo, la risa cesó, pero empezaron a suceder cosas extrañas. Los guardias que custodiaban su celda reportaban que la mujer permanecía inmóvil durante horas, mirándolos fijamente, sin parpadear. Algunos decían que sus ojos brillaban en la oscuridad. Otros aseguraban que les hablaba en sueños, invitándolos a abrir la celda. El silencio en la sala era denso. Clara tragó saliva y preguntó, ¿y lo hicieron? Don Julián asintió lentamente. Una noche, un guardia joven, convencido de que Inés era inocente, se dejó llevar por sus súplicas. Abrió la puerta de la celda, y jamás volvió a ser visto. Clara abrió los ojos, incrédula. A partir de entonces, otros guardias desaparecieron del mismo modo. Y cada vez que alguien se atrevía a entrar en la celda 13, no quedaba rastro de él. Solo un eco de risas que se extendía por las galerías. La periodista apretó el bolígrafo, temblando. ¿Y qué hicieron con ella? Cuando los superiores se dieron cuenta de lo que ocurría, ordenaron tapiar la celda con Inés adentro. Sellaron la puerta con piedra y cal, borrando cualquier señal de entrada. Pero las desapariciones no cesaron. Algunos monjes aseguraban que, al pasar frente al muro de la celda 13, sentían que alguien los miraba desde el otro lado. Clara notó un escalofrío subiéndole por la espalda. ¿Aún existe esa celda?, preguntó en voz baja. Sí, respondió el archivista. Y está justo debajo de nosotros, en el segundo nivel de las catacumbas. Los pocos que han bajado allí dicen que el muro aún transpira humedad, y que, si acercas el oído, puedes escuchar como una mujer susurra tu nombre. Un golpe de viento hizo vibrar la ventana de la sala, y Clara pegó un salto. Dicen que Inés no murió en esa celda, añadió don Julián, mirándola fijamente. Dicen que encontró la forma de escapar, no hacia afuera, sino hacia dentro, a otro lugar, y que desde allí todavía atrae a quienes se atreven a escucharla. La grabadora de Clara emitió un pitido extraño, como si hubiera captado un sonido que ellos no habían oído. Ella la miró, sorprendida.
La cinta marcaba un susurro débil, como una risa lejana. El corazón le dio un vuelco. ¿Lo escuchó?, preguntó, al borde de la histeria. Pero don Julián no respondió. Solo cerró los ojos un instante y murmuró: «Nunca pronuncie su nombre en voz alta». El silencio regresó a la sala, pero Clara no podía dejar de sentir que alguien más estaba allí, en la penumbra, observándolos desde un rincón invisible. La noche se había cerrado sobre el Escorial con un peso sofocante. Clara encendió otra vez su linterna, aunque la tenue llama de la lámpara de aceite de don Julián era suficiente para iluminar los archivos. El aire olía a humedad y a viejo, pero había también un matiz metálico, como si en algún rincón permaneciera impregnado el aroma de la sangre. «Usted dijo que había muchos más», murmuró Clara, con la voz todavía afectada por la historia de Inés. «Demasiados», respondió el archivista. «Y algunos no fueron frailes, ni prisioneros políticos. Algunos vinieron con otras intenciones». Sus ojos se nublaron, como si evocara un recuerdo que preferiría olvidar. A mediados del siglo XIX, el monasterio sirvió de refugio y de hospital improvisado para ciertos personajes influyentes. Fue entonces cuando llegó un hombre al que todos llamaban el doctor Salvatierra. Clara frunció el ceño. ¿Un médico? Sí, al menos así se hacía llamar. Un cirujano formado en universidades extranjeras, con fama de hábil, pero también de excéntrico. Nadie sabía exactamente por qué lo enviaron al Escorial, pero pronto se supo que sus métodos eran poco ortodoxos. El archivista pasó la mano por uno de los libros viejos. Decía que la muerte era una enfermedad curable, y que la clave estaba en las catacumbas, donde se conservaban los cuerpos. Creía que allí podía aprender de los difuntos. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hizo exactamente? Don Julián la miró con gravedad. Al principio, practicaba con cadáveres. Abría cuerpos, los cosía de nuevo, los diseccionaba una y otra vez. Decía que buscaba la semilla del alma. Pero pronto los frailes notaron que desaparecían pacientes vivos. Hombres heridos, novicios enfermos, nunca volvían a salir de su consulta. La periodista tragó saliva, horrorizada. Cuando algunos sospecharon, bajaron a las catacumbas para buscar respuestas. Y lo que encontraron fue indescriptible. El archivista bajó la voz. El doctor había convertido una de las salas en un quirófano clandestino. Había mesas de hierro manchadas de sangre, instrumentos afilados, frascos con órganos en suspensión. Y en una esquina, cuerpos cosidos de manera grotesca, como si hubiera intentado crear algo nuevo a partir de los restos. Clara se llevó la mano a la boca, incrédula. ¿Y nadie lo detuvo? Intentaron, dijo don Julián. Pero cuando fueron a arrestarlo, el médico desapareció. Lo buscaron durante semanas. No hallaron su cadáver ni rastro de huida. Solo dejaron intacta aquella sala prohibida, sellada bajo cadenas. El anciano hizo una pausa antes de añadir: lo peor es que, décadas después, algunos aseguraron haber visto su silueta recorrer los pasillos subterráneos, con su bata blanca manchada de rojo. Otros escucharon el chirrido de instrumentos metálicos en la oscuridad. Un silencio denso cayó sobre ellos. Clara intentó reír nerviosa. «Está insinuando que sigue aquí». «No insinúo nada, señorita Martínez. Le cuento lo que muchos han oído». Don Julián apoyó la mano sobre un tomo antiguo y la miró fijamente. «Y le advierto algo. Si alguna vez escucha un golpeteo metálico en los pasillos, como bisturís chocando entre sí, no se quede quieta. Corra». Clara tragó saliva, anotando cada palabra. La lámpara parpadeó, proyectando sombras largas en la pared. Por un segundo, juró distinguir la figura de un hombre alto, con los brazos manchados, observándolos desde el fondo de la sala. Parpadeó. La figura ya no estaba. Su corazón latía con fuerza. El aire en la sala parecía más frío,
más denso. ¿Cuántas historias como esta hay en total? Preguntó, apenas con voz. Don Julián entrecerró los ojos. Las suficientes para llenar noches enteras. Y cada una más oscura que la anterior. Clara intentaba controlar la respiración. Cada relato la sumergía más en un océano de sombras, y aunque parte de ella deseaba huir del monasterio, otra parte, la periodista, la cazadora de verdades, exigía escuchar más. Don Julián acarició con dedos temblorosos un libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo y con las esquinas mordidas por el tiempo. Hay un lugar en el Escorial que siempre ha sido un centro de poder y misterio, la biblioteca. Miles de volúmenes antiguos, algunos prohibidos por la misma Inquisición, reposan allí desde hace siglos. Y en ese lugar ocurrió otra de las historias que jamás se contaron oficialmente. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? El archivista entrecerró los ojos. Había un novicio llamado Mateo. Tenía apenas 17 años y una curiosidad insaciable. Pasaba más tiempo entre libros que en las oraciones. Era brillante, pero también imprudente. Una noche, encontró un volumen que no debía abrir, un manuscrito traído desde Italia, escrito en latín con anotaciones en símbolos extraños. Un grimorio, aventuró Clara. Algunos lo llamaron así, respondió el archivista con voz grave. Decían que contenía fórmulas de invocación, rituales antiguos, palabras que no eran humanas. Clara sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Mateo comenzó a leer en secreto. Al principio solo eran murmullos, frases aisladas. Pero pronto, otros frailes aseguraron que escuchaban voces extrañas por las noches, como un coro susurrante que provenía de la biblioteca. Y siempre que iban a revisar, encontraban al novicio leyendo, con los ojos enrojecidos y una sonrisa inquietante. Don Julián se inclinó sobre la mesa. Decían que el libro le respondió. ¿Cómo que le respondió? Preguntó Clara, sorprendida. Lo escuchaban reír solo, como si alguien le hablara al oído. Y poco después, comenzó a escribir en las paredes de su celda símbolos que nadie pudo descifrar. Algunos monjes afirmaron que, al mirar fijamente los signos, sentían mareos y un deseo inexplicable de arrancarse la piel. Clara cubrió su boca con la mano. Una noche, Mateo desapareció. La biblioteca estaba vacía, salvo por el libro abierto en la mesa. Pero en el aire aún resonaban susurros. Los frailes intentaron quemar el manuscrito, pero las páginas no ardían. Solo lograron sellarlo en un cofre de hierro que aún se guarda en los archivos más ocultos. El archivista bajó la voz hasta un murmullo apenas audible. Lo inquietante es que, desde entonces, quienes se atreven a entrar solos en la biblioteca dicen escuchar a Mateo susurrando entre los estantes. Algunos han sentido un aliento en la nuca, otros aseguran que alguien repite en voz baja lo mismo que ellos leen. Clara apretó la libreta contra el pecho. ¿Y el libro? ¿Dónde está ahora? Don Julián la miró con una expresión enigmática. Demasiado cerca de nosotros. La lámpara titiló. En ese instante, Clara creyó escuchar algo. Un murmullo suave, como un eco que no provenía de la sala. ¿Lo oyó? Preguntó, con el corazón acelerado. Don Julián no respondió. Simplemente guardó silencio, como si esa fuera la única manera de protegerse de lo que aún rondaba entre los muros. Clara, sin embargo, estaba segura. Alguien más había susurrado en la oscuridad. El viento golpeaba con fuerza los ventanales del archivo, y cada ráfaga parecía traer consigo un lamento distante desde las montañas que rodeaban el Escorial. Clara se frotó los brazos para espantar el frío que se colaba en la sala, aunque en el fondo sabía que no era solo el clima. Eran las historias mismas las que helaban la sangre. Don Julián la observó en silencio unos segundos antes de continuar. Si cree que lo de Mateo fue inquietante, espere a escuchar esto. Clara encendió de nuevo su grabadora y se inclinó hacia adelante,
con una mezcla de miedo y fascinación. Hubo un prisionero, empezó el archivista, un hombre sin nombre que fue encerrado en las profundidades del monasterio durante la Guerra de Sucesión. Algunos decían que era un espía, otros que era un asesino. Lo cierto es que nadie conocía su origen, y los superiores ordenaron que permaneciera encadenado en una celda subterránea hasta que confesara. El eco de su voz hacía que cada palabra pesara como piedra. Pero ese hombre nunca habló. Ni una sola palabra. Y lo más extraño es que, aunque lo mantenían sin comida ni agua durante días, nunca parecía morir. Se debilitaba, sí, pero luego recuperaba fuerzas de un modo inexplicable. Clara arrugó el ceño. ¿Está diciendo que no era un hombre común? Don Julián asintió con gravedad. Los guardias empezaron a notar cambios. Sus ojos se volvían cada vez más oscuros, como pozos sin fondo. Su piel adquiría un tono enfermizo, grisáceo, y las cadenas que lo sujetaban aparecían desgastadas cada mañana, como si algo las corroyera por dentro. La periodista sintió un escalofrío. Una noche, un guardia entró a su celda para revisarlo. Nunca volvió a salir. Lo único que encontraron fue un charco oscuro en el suelo y las cadenas rotas. El archivista bajó la voz. Sellaron la celda inmediatamente, convencidos de que aquel hombre no era humano, o al menos, ya no lo era. Pero con el paso de los años, hubo frailes que aseguraron escuchar el arrastre de cadenas en los pasillos subterráneos, como si alguien invisible siguiera prisionero, vagando sin rumbo. Clara se estremeció, recordando los ruidos metálicos que había mencionado el doctor Salvatierra. ¿Usted ha escuchado algo?, preguntó con cautela. Don Julián la miró con sus ojos cansados. Sí. Una vez bajé a esos pasillos, mucho antes de que me prohibieran hacerlo. Escuché las cadenas arrastrarse detrás de mí. No corrí. No hablé. Simplemente recé en silencio. Y aún así, juraría que algo rozó mi espalda. Clara apretó los labios, conteniendo un grito. Los registros cuentan que, incluso en el siglo XX, obreros que trabajaban en restauraciones se negaban a entrar en las catacumbas. Decían que una sombra los seguía de cerca, que podían oír la respiración de alguien enorme a sus espaldas. Uno de ellos aseguró que una mano helada intentó sujetarle el tobillo. El archivista suspiró, mirando fijamente la lámpara. Ese prisionero nunca murió. O al menos, no de la forma en que lo haríamos nosotros. Sigue allí abajo, esperando, arrastrando sus cadenas, buscando reemplazar lo que alguna vez perdió. El silencio en la sala se volvió insoportable. Clara pensó en los corredores subterráneos bajo sus pies y no pudo evitar imaginarlos, llenos de sombras reptantes, cadenas oxidadas y miradas invisibles. Por primera vez desde que comenzó la entrevista, deseó marcharse. El sonido de la lluvia golpeando los tejados del Escorial parecía marcar un ritmo lúgubre, como un tambor lejano acompañando los relatos de don Julián. Clara, a pesar de su creciente temor, no podía detenerse. Cada historia era una puerta a un abismo más oscuro que el anterior, y ella ya había cruzado demasiadas como para volver atrás. El archivista se acomodó en su silla. Tras un silencio cargado de tensión, murmuró: ¿Ha escuchado alguna vez un canto que no parece humano, señorita Martínez? Clara negó con la cabeza, aunque recordó de inmediato la sensación de voces en la biblioteca. Entonces debe saber lo que ocurrió con el coro de frailes, hace más de 2 siglos. Su voz adquirió un tono solemne. El monasterio siempre tuvo un coro de voces privilegiadas, jóvenes seleccionados desde pequeños para dedicar su vida al canto sagrado. Sus interpretaciones eran tan bellas que, según se decía, podían hacer llorar a los propios ángeles. Pero un día recibieron un nuevo director de coro, un fraile llamado Esteban. Clara inclinó la cabeza. ¿Y qué tenía de especial? Era un hombre carismático, inteligente, pero también obsesionado con lo prohibido. Decía que la música no debía limitarse a alabar a Dios,
sino que podía invocar fuerzas más antiguas. Encontró partituras antiguas en los archivos, melodías compuestas en escalas que ningún oído humano debía escuchar. El aire de la sala se volvió más pesado mientras don Julián continuaba. El coro comenzó a ensayar esas piezas en secreto. Los primeros días, los jóvenes frailes se desmayaban tras cantar. Otros sufrían hemorragias nasales o pesadillas insoportables. Pero Esteban insistía. «Estamos abriendo la puerta a lo eterno», repetía. Clara sintió la garganta seca. ¿Y qué pasó? Una noche, durante un ensayo, los habitantes del monasterio escucharon un canto que heló la sangre. No era música, era un lamento prolongado, un rugido disfrazado de armonía. Corrieron a la sala del coro, pero cuando abrieron las puertas, todos los cantores estaban muertos. La periodista apretó su libreta con tanta fuerza que casi la rompió. «¿Muertos?» «Sí», dijo el archivista. «Pero no como si hubieran sido atacados. Sus cuerpos estaban intactos, sin heridas». Fue su expresión lo más aterrador. Todos sonreían. Sonrisas amplias, forzadas, como si una fuerza invisible los hubiera obligado a reír mientras su alma abandonaba sus cuerpos. El silencio en la sala se volvió insoportable. Clara respiraba con dificultad, como si le faltara aire. «¿Y el director?», preguntó con voz débil. Nunca lo encontraron. Algunos dijeron que se mezcló con el canto, que se desvaneció en la nota final, absorbido por aquello que había invocado. Desde entonces, la sala del coro fue cerrada. Nadie volvió a usarla. Pero de vez en cuando, quienes caminan de noche por los pasillos juran escuchar un murmullo melódico que surge de detrás de la puerta clausurada. Don Julián fijó sus ojos cansados en Clara. Dicen que, si escuchas atentamente, las voces intentan imitar tu propio nombre. Y que, si alguna vez te atreves a responder, el coro vuelve a cantar, pero esta vez contigo como solista. La llama de la lámpara parpadeó violentamente, como si alguien hubiera soplado desde el vacío. Clara se estremeció, con la sensación de que una melodía débil, apenas perceptible, vibraba en lo más profundo del silencio del archivo. Clara ya no sabía si el frío que la invadía provenía de las piedras húmedas del monasterio o de las historias mismas. Cada relato era una losa que se sumaba a su pecho, un peso imposible de sacudirse. Sin embargo, la fascinación no disminuía. Cuanto más oscura era la narración, más quería saber. Don Julián guardó silencio unos instantes, como si dudara en continuar. Finalmente, habló en un susurro. Algunos horrores no necesitan gritos ni sangre. A veces basta con un reflejo. Clara lo miró intrigada. Hubo un fraile llamado Tomás, a mediados del siglo XVIII. Era un hombre disciplinado, correcto, pero con una vanidad que poco a poco fue creciendo dentro de él. Le fascinaba su propio rostro, al punto de que se pasaba horas contemplándose en cualquier superficie pulida. El agua de las fuentes, los utensilios de metal, incluso el vidrio de las lámparas. «Vanidad en un monasterio», comentó Clara, incrédula. «Sí», respondió don Julián. Y esa debilidad fue lo que lo condenó. Cierta vez, encontró en la biblioteca un pequeño espejo de marco dorado, traído por algún noble y olvidado en los estantes. Desde ese día, Tomás ya no se separó de él. El archivista bajó la voz. Pero el espejo no era común. Los frailes comenzaron a notar que Tomás se aislaba cada vez más. Decía que en el reflejo encontraba respuestas, que el otro él le mostraba secretos ocultos. Clara frunció el ceño. «Otro él». «Exacto». Contaba que su reflejo se movía con un leve retraso, como si pensara antes de imitarlo. A veces le sonreía cuando él no lo hacía. Y lo peor, le hablaba. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Al principio eran susurros incomprensibles, pero luego se convirtieron en frases claras. El reflejo le prometía poder, conocimiento,
incluso la absolución eterna, si le permitía salir. Don Julián hizo una pausa, clavando sus ojos en los de Clara. Una noche, los frailes escucharon gritos en la celda de Tomás. Cuando derribaron la puerta, lo encontraron tirado en el suelo, con el espejo roto a su lado. Pero no había sangre, ni heridas visibles. Lo espeluznante fue que en los fragmentos del espejo aún podía verse su rostro, parpadeando, respirando, como si hubiera quedado atrapado allí dentro. Clara tragó saliva, aterrada. ¿Y qué hicieron con el espejo? Lo guardaron en un cofre de hierro, sellado con 3 candados, y lo ocultaron en los sótanos más profundos del Escorial. Pero algunos juraban que, incluso cerrado, podían escuchar golpes desde dentro, como uñas rascando el cristal. El silencio se hizo más pesado. Clara no podía apartar de su mente la imagen de un rostro atrapado, golpeando desesperado desde un fragmento de espejo. Dicen que, en noches de tormenta, los guardias que vigilan el archivo más oscuro han visto destellos dorados entre las rendijas del cofre. Y algunos han jurado que el reflejo de Tomás sigue ahí, esperando, sonriendo. Un trueno estalló en el exterior, y Clara pegó un salto en su silla. El eco retumbó por las paredes del monasterio como si los muros mismos quisieran recordar aquella historia. Don Julián apagó lentamente su lámpara y dejó que solo la tenue linterna de Clara iluminara la sala. No todas las cadenas son de hierro, susurró. Algunas son de vidrio. La lluvia no cesaba, y cada gota golpeaba los muros del Escorial como si el propio cielo quisiera advertirles que dejaran de hablar. Clara, sin embargo, no pensaba detenerse. El miedo ya no era suficiente para apagar su necesidad de saber. Don Julián carraspeó, miró hacia las sombras de la sala como temiendo que alguien lo escuchara, y continuó. Entre las historias que más aterran a los viejos monjes está la del visitante nocturno. Un espectro que, dicen, todavía vaga por las celdas de los novicios. Clara alzó la cabeza con nerviosismo. ¿Un espectro? ¿Qué clase de espectro? Un hombre, o lo que queda de él. Nadie sabe su nombre real. Solo lo describen como una figura alta, encorvada, con un rostro siempre oculto por la penumbra de su capucha. Camina lentamente por los pasillos, arrastrando los pies, y se detiene frente a las puertas de las celdas de los jóvenes. La periodista tragó saliva. ¿Qué hace allí? Don Julián bajó la voz. Escucha. Se queda quieto, con la cabeza inclinada hacia la madera, como si quisiera oír la respiración de quien duerme dentro. Y cuando el novicio abre los ojos, ya no puede volver a cerrarlos. Clara se estremeció. ¿Quiere decir que los mata? El archivista negó con la cabeza. Peor. Los atrapa en una vigilia eterna. Quedan con los ojos abiertos, incapaces de dormir, como si hubieran perdido para siempre el don del descanso. Durante semanas siguen de pie, agotados, hasta que el cuerpo ya no puede más y colapsa. Pero en sus pupilas queda grabada la silueta de esa figura, como una marca imborrable. Un silencio denso llenó la sala. Clara sintió que su respiración era demasiado ruidosa en comparación con la calma espectral del archivo. ¿Usted lo ha visto?, preguntó al fin. Don Julián la miró fijo, y la respuesta tardó demasiado en llegar. Una vez. La periodista se tensó de inmediato. Era joven, apenas había empezado a trabajar aquí. Caminaba por el pasillo de las celdas abandonadas cuando sentí un frío inexplicable. Entonces lo vi, de pie frente a una puerta cerrada, inmóvil, como una estatua. No respiraba, no se movía, pero sabía que estaba vivo, o lo que sea que era. El anciano se estremeció con el recuerdo. Lo peor fue cuando giró lentamente la cabeza hacia mí. No vi un rostro, solo un vacío oscuro bajo la capucha. Sentí que si daba un paso más, me arrebataría el sueño para siempre. Clara apenas podía sostener la linterna. Sus manos temblaban. ¿Y qué hizo? Retrocedí.
Corrí sin mirar atrás. Desde entonces, jamás volví a acercarme a ese pasillo de noche. El archivista suspiró con pesadez. Dicen que, si alguna vez escuchas pasos arrastrados frente a tu puerta, nunca debes abrir. Y, sobre todo, nunca debes mirar por la rendija. Un silencio abismal cayó sobre ellos. Clara juraría que, más allá de la sala, en algún pasillo, se escuchaba un roce suave, como de pies deslizándose por el suelo de piedra. El ambiente en la sala era insoportable. Clara sentía que el aire estaba más denso, como si cada historia de don Julián hubiera dejado un residuo invisible flotando en las paredes. Aún así, sabía que no podía detener la grabadora. No ahora. El anciano archivista cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. Luego, con un suspiro, habló. Entre todos los objetos ocultos en los archivos del Escorial, hay uno que me quita el sueño. No es un espejo, ni un cofre, ni siquiera un cadáver. Es un libro. Oh, más exactamente, un manuscrito. Clara inclinó la cabeza, intrigada. ¿Un manuscrito? Lo llaman el manuscrito de los condenados. Nadie sabe exactamente quién lo escribió, aunque las investigaciones apuntan a un fraile del siglo XVII que había sido acusado de herejía y brujería. Fue ejecutado en secreto, pero antes dejó tras de sí un texto que aún aterra a quienes lo han leído. El tono de don Julián se volvió más grave. No está escrito con tinta común. Las pruebas realizadas confirmaron lo que siempre se sospechó. Cada palabra está trazada con sangre humana. Clara se estremeció. ¿Sangre? Sí, y no de una sola persona. El análisis reveló al menos 4 composiciones distintas. El archivista bajó la voz hasta un murmullo. Pero lo peor no son los materiales, sino el contenido. El manuscrito describe rituales oscuros, invocaciones, pero también crónicas detalladas de los horrores que han ocurrido en el Escorial, antes incluso de que sucedieran. La periodista abrió mucho los ojos. ¿Está diciendo que predice el futuro? Eso parece. Se dice que páginas enteras describen con precisión los incendios, las muertes misteriosas y los suicidios que han marcado la historia del monasterio. Y lo inquietante es que hay capítulos que aún no se han cumplido. Clara sintió un escalofrío recorriéndole la columna. «¿Usted lo ha leído?» El archivista apartó la mirada. «Solo unas líneas. Y todavía me atormentan». El silencio fue interrumpido por un trueno lejano. Clara esperó, con el corazón acelerado, hasta que don Julián continuó. Los que han intentado leer más de unas páginas han terminado mal. Algunos enloquecieron, murmurando las frases del libro sin cesar, como si se hubieran convertido en meros ecos de la obra. Otros murieron en circunstancias inexplicables, con los ojos abiertos y la boca torcida en una sonrisa grotesca. Clara apretó su libreta, dudando si preguntar lo que pensaba. Finalmente, se atrevió. ¿Dónde está ahora ese manuscrito? Don Julián clavó en ella una mirada cansada pero intensa. En una caja sellada, bajo llave, en un cuarto al que solo 3 personas tienen acceso. Pero no sirve de nada. He trabajado demasiado tiempo aquí para saber que ningún candado detiene a lo que quiere ser leído. El anciano se inclinó hacia adelante. A veces, cuando el silencio es absoluto, juro escuchar el pasar de sus páginas dentro del cofre, como si el libro mismo se abriera y se leyera solo. Y si uno se acerca demasiado, puede escuchar una voz que susurra desde adentro. La periodista tragó saliva con dificultad. ¿Qué dice esa voz? Don Julián cerró los ojos. Dice tu nombre. La linterna de Clara parpadeó, y en ese instante sintió que alguien, muy cerca de su oído, murmuraba en un tono casi cariñoso. Clara. Se giró de golpe, con el corazón a punto de estallar. Pero no había nadie. Solo las sombras del archivo, inmensas y expectantes. El sonido de la tormenta había menguado,
pero en el silencio renovado del monasterio parecía más fácil escuchar cosas que no deberían existir. Clara, con el pulso acelerado, trataba de convencerse de que aquella voz que había oído era producto de su imaginación, aunque sabía, en el fondo, que no lo era. Don Julián, en cambio, parecía tranquilo, casi resignado. Lo que voy a contarle ahora, dijo en un tono apagado, no aparece en los archivos oficiales. Es un secreto transmitido solo de boca en boca, un rumor que los superiores del monasterio se han esforzado por negar. El jardín de los susurros. Clara arrugó el ceño. ¿Un jardín dentro del Escorial? Exacto, pero no uno cualquiera. Se trata de un patio oculto, pequeño, rodeado por muros que lo separan del resto del complejo. Casi nadie sabe cómo llegar allí. Los pasillos que conducen cambian, como si el propio monasterio se resistiera a mostrarlo. La periodista se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene de especial? Las plantas. El archivista la miró con seriedad. Allí crecen arbustos, enredaderas y árboles que no se encuentran en ningún otro lugar de España. No hay registro de que alguien los haya plantado, ni de que fueran cuidados. Simplemente, siempre han estado ahí. Un escalofrío recorrió a Clara. ¿Y qué hacen esas plantas? Don Julián suspiró. Repiten lo que escuchan. Clara parpadeó, confundida. ¿Cómo? Si alguien entra al jardín y dice una palabra, las hojas tiemblan. Al cabo de unos segundos, se escucha la misma palabra susurrada entre las ramas, como un eco vegetal. Al principio puede parecer fascinante, incluso inofensivo, pero no lo es. El archivista se inclinó hacia ella. Las plantas no solo repiten lo que uno dice, también lo que uno piensa. Clara abrió los ojos de par en par. Muchos frailes que descubrieron el jardín acabaron perdiendo la cordura. Las enredaderas comenzaron a susurrar secretos que ellos nunca habían dicho en voz alta, recuerdos de su infancia, pecados ocultos, deseos prohibidos. Era como si las hojas pudieran escarbar en lo más profundo de su mente y devolverlo con un murmullo interminable. La periodista sintió que el aire se volvía más pesado. Peor aún, continuó don Julián, con el tiempo los susurros se volvían autónomos. Ya no repetían lo que el visitante pensaba en ese momento, sino pensamientos que aún no habían llegado. Frases que solo ocurrirían en el futuro. Clara tragó saliva. ¿Está diciendo que esas plantas predicen? En cierta forma. Pero lo hacen de un modo cruel. Le revelan a uno su propio final, inevitable, como si el jardín disfrutara viendo el terror en los ojos de quien lo escucha. El archivista bajó la voz hasta casi un murmullo. Un novicio, desesperado, arrancó todas las hojas de un árbol para callar los susurros. Al día siguiente, apareció muerto en su celda, con ramas creciendo dentro de su garganta. Clara apretó la linterna con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y usted? Preguntó con cautela. ¿Ha estado allí? Don Julián se quedó en silencio demasiado tiempo antes de responder. Sí, una sola vez. La periodista sintió que el corazón le latía en los oídos. ¿Qué escuchó? El anciano la miró con una expresión difícil de descifrar. Mi propio nombre. Y luego, una fecha. Clara se inclinó aún más. ¿Qué fecha? Don Julián bajó la mirada. La de mi muerte. Un trueno volvió a retumbar en el cielo, como si confirmara sus palabras. Clara se estremeció. Por un instante, tuvo la impresión de que, entre el golpeteo del viento en las ventanas, podía escuchar un murmullo débil, como de hojas que pronunciaban su nombre. La grabadora de Clara seguía registrando cada palabra, aunque a estas alturas la periodista no estaba segura de querer conservar el material. Era como si acumular aquellas historias en cintas y páginas fuera equivalente a cargar con las maldiciones mismas. Sin embargo, no podía detenerse. Había algo en la voz grave de don Julián que la obligaba a seguir adelante.
El archivista se pasó una mano por la frente, como si el recuerdo que estaba a punto de narrar pesara más que los anteriores. Hay cosas en este lugar que desafían no solo la fe, sino también la geometría, señorita Martínez. Clara lo miró expectante. Me refiero al pasillo que no existe. Un escalofrío recorrió la espalda de la periodista. ¿Cómo que no existe? Porque de día no hay rastro de él. Puedes recorrer cada ala del monasterio, contar las puertas, medir las paredes, y nunca lo encontrarás. Pero de noche, cuando el silencio es absoluto y las velas se consumen, aparece. Clara apretó más fuerte su linterna. ¿Dónde? En la galería norte. Entre dos cuadros de santos, de repente, se abre una puerta que no debería estar allí. Nadie sabe exactamente a qué hora ocurre, solo que se manifiesta siempre en la oscuridad más densa. El archivista tragó saliva. Ese pasillo es angosto, largo, y sus paredes están cubiertas de retratos que nadie reconoce. No son santos ni reyes ni frailes. Son rostros anónimos, pintados con una técnica antigua. Algunos sonríen, otros lloran, pero todos miran fijamente al visitante. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Y hacia dónde conduce? Don Julián bajó la voz. Ese es el problema. Nunca termina. La periodista parpadeó. ¿Cómo que nunca termina? Quienes han entrado aseguran que caminaron durante horas sin hallar una salida. El pasillo se alarga interminablemente, como si doblara las reglas del espacio. Y lo más inquietante, mientras uno avanza, los retratos parecen cambiar. Al principio son desconocidos, pero luego empiezan a mostrar rostros familiares. Amigos, familiares, hasta que, finalmente, aparece tu propio rostro en la pared. El silencio se hizo insoportable. Clara sintió la piel erizarse en todo el cuerpo. Algunos frailes aseguraron que vieron su retrato moverse, sonreír o parpadear, como si las paredes quisieran devorar la identidad de quienes las miran. La periodista respiraba agitadamente. ¿Y cómo se regresa? La mayoría simplemente vuelve atrás y la puerta reaparece en el punto inicial. Pero no todos tuvieron esa suerte. 2 monjes del siglo XIX nunca salieron. Cuando fueron a buscarlos, solo hallaron sus voces resonando en el corredor, atrapadas en los cuadros, como si hubieran quedado pintados en la pared. Don Julián hizo una pausa larga, antes de añadir con un hilo de voz. Dicen que, si caminas demasiado lejos, los cuadros dejan de mostrar rostros humanos. Y lo que aparece después, no debe ser visto por ojos mortales. Clara apartó la mirada hacia la oscuridad del archivo, convencida de que por un instante, muy fugaz, había visto un marco dorado brillando en la penumbra donde no había pared alguna. El archivista se inclinó hacia ella. Nunca siga un pasillo que aparece de la nada, porque lo que empieza como un camino, siempre termina siendo una trampa. Un silencio pesado envolvió la sala, roto únicamente por el latido frenético del corazón de Clara. Clara estaba convencida de que cada historia la hundía un poco más en un pozo sin fondo. Y, sin embargo, la atracción era más fuerte que el miedo. Encendió otra vez la grabadora y asintió con la cabeza, lista para seguir. Don Julián acarició con los dedos el borde de la mesa de madera, como si marcara un compás invisible. El Escorial siempre fue un lugar de música sagrada, dijo con voz grave. Coros, salmos, cantos gregorianos. Todo debía elevar el espíritu hacia Dios. Pero la música también puede ser una puerta. Y cuando se abre hacia el lugar equivocado, lo que entra no se va jamás. Clara frunció el ceño. ¿Habla de un instrumento? Del órgano. El gran órgano del Escorial. Fue construido en el siglo XVII, una obra maestra en su tiempo. Sus tubos podían llenar las naves de un sonido majestuoso, como si el cielo mismo descendiera. Pero un instrumento sagrado puede volverse profano si alguien lo maldice. El archivista respiró hondo antes de continuar. Cuentan que,
En tiempos de Felipe IV, un monje organista fue sorprendido interpretando melodías prohibidas en plena madrugada. No eran himnos ni salmos, eran cantos oscuros, con notas que parecían desgarrar el alma de quienes las oían. Cuando lo descubrieron, confesó entre gritos que no era él quien tocaba. Decía que el órgano lo obligaba. Clara apretó la grabadora con fuerza. Fue castigado severamente, pero antes de morir, maldijo el instrumento. Dijo que nunca callaría, que seguiría tocando cuando nadie lo mirara. Don Julián bajó la voz hasta un susurro. Y así fue. Desde entonces, en ciertas madrugadas, cuando todo está en silencio, el órgano comienza a sonar por sí solo. Melodías imposibles, acordes que no existen en ningún libro de música. Quienes lo han escuchado aseguran que esas notas no provienen de este mundo. Clara sintió la piel de gallina. ¿Y qué ocurre con quienes lo oyen? Nadie queda indemne. Algunos enloquecen, repitiendo las melodías con la boca hasta sangrar. Otros desaparecen, como si la música los hubiera llamado hacia otro lugar. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió hace menos de 20 años. La periodista lo miró con ojos muy abiertos. Un grupo de turistas se quedó encerrado accidentalmente en la basílica durante la noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, escucharon cómo el órgano comenzaba a tocar. Al día siguiente, cuando los encontraron, todos estaban mudos. Ninguno pudo pronunciar palabra jamás. Y, sin embargo, si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar un murmullo constante en sus gargantas, las mismas notas del órgano maldito. Un trueno lejano acompañó la pausa de don Julián, que parecía estremecerse con el recuerdo. El órgano sigue allí, intacto. Nadie se atreve a destruirlo. Algunos creen que, si se derriban sus tubos, la melodía atrapada en su interior se liberará de golpe, y arrasará con todo el monasterio. Clara miró hacia arriba, hacia la bóveda que se extendía sobre sus cabezas. Por un instante, juró escuchar un leve acorde, una nota prolongada, como el inicio de una sinfonía prohibida. Don Julián cerró los ojos y murmuró: «Recuerde, señorita Martínez, no toda música es para ser escuchada. Y hay partituras que nacen del silencio, pero jamás deberían romperlo». Clara encendió una segunda linterna. No soportaba más la idea de que la luz parpadeara justo cuando don Julián relataba aquellas historias imposibles. La grabadora seguía funcionando, su cinta girando con paciencia, atrapando cada palabra que parecía un conjuro. El anciano carraspeó, se acomodó en la silla y dijo con voz cansada: «No todas las puertas del Escorial conducen a un lugar al que se pueda entrar. Algunas fueron cerradas con ladrillo y cal, como si nunca hubieran existido». La periodista levantó la vista. ¿Las sellaron? ¿Por qué? Porque lo que había dentro no debía volver a salir. Un silencio helado llenó el archivo. Clara sintió que su piel se erizaba. A lo largo de los siglos, continuó don Julián, hubo celdas en las que pasaban cosas inexplicables. Monjes que, al pasar la noche dentro, gritaban hasta desgarrarse la garganta. Otros que golpeaban las paredes con tal fuerza que al día siguiente sus manos estaban hechas pedazos. Algunos incluso aparecían con marcas en el cuerpo, como si algo invisible los hubiera arañado. Clara tragó saliva. ¿Y nunca descubrieron que lo causaba? Eso era lo más inquietante. Entraban sanos, rezando, y salían locos o muertos. Nunca había un culpable visible. Solo se hablaba de presencias, de sombras que se deslizaban por los rincones. El archivista bajó la voz. Con el tiempo, decidieron que lo más seguro era sellar esas celdas. Paredes levantadas en una noche, puertas cubiertas de ladrillos, como si enterraran un cadáver en pie. Clara imaginó los pasillos oscuros del monasterio, con muros frescos aún de cal ocultando horrores. ¿Todavía existen?, preguntó. Sí, y si uno recorre con atención los corredores, puede encontrar secciones donde la piedra es más nueva,
donde no hay ventanas ni respiraderos. Si acercas el oído, aún se escuchan golpes. Clara se estremeció. Golpes. Como si alguien, o algo, siguiera allí dentro. Esperando. El archivista se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando en la penumbra. Un colega mío, hace muchos años, cometió la imprudencia de derribar una de esas paredes. No resistió la curiosidad. La periodista contuvo la respiración. ¿Qué encontró? Nada. Una celda vacía. Pero cuando regresó a su casa esa misma noche, su familia lo halló sentado en un rincón, golpeando rítmicamente la pared con la cabeza. Nunca volvió a hablar. Un silencio denso se extendió entre ambos. Clara sentía que la penumbra del archivo se hacía cada vez más espesa. Don Julián continuó, con voz casi quebrada. El monasterio es un cuerpo vivo, señorita. Cada ladrillo respira, cada muro guarda memoria. Y cuando sellan una celda, no entierran un espacio, entierran una presencia. Clara miró alrededor, como si en cualquier momento pudiera escuchar un golpe tras las paredes del archivo. Por un instante, creyó distinguir un sonido lejano, seco, repetido, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. El archivista cerró los ojos. No todas las puertas deben ser abiertas. Algunas están cerradas para protegernos a nosotros, y otras, para proteger lo que está dentro de nosotros mismos. La linterna volvió a parpadear, y Clara, instintivamente, se acercó más a la mesa, como si la cercanía del anciano pudiera ofrecerle alguna seguridad. Pero lo único que encontró fue el eco de esas palabras, selladas para siempre. Clara estaba exhausta, pero la tensión la mantenía alerta. La tormenta arreciaba en el exterior, y cada trueno parecía un latido del propio monasterio. La periodista sentía que estaba más cerca de descubrir un secreto insoportable que de obtener un reportaje. Sin embargo, su instinto le impedía detener la grabadora. Don Julián se inclinó hacia ella, con la mirada cargada de un peso antiguo. Lo que voy a contarle ahora es, quizás, lo más peligroso. Porque ya no hablamos de pasillos imposibles ni de celdas selladas, hablamos de un objeto que aún existe. Y que, si alguien lo encuentra, no debe mirarlo nunca. Clara tragó saliva. ¿Qué objeto? Un espejo. Pero no uno común. Lo llaman el espejo que no refleja. La periodista frunció el ceño. ¿Cómo que no refleja? Exactamente eso. Quien se para frente a él no ve su propio rostro. El cristal parece opaco, cubierto de una neblina interna. Pero si se insiste, si uno se queda mirándolo el tiempo suficiente, aparece algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Qué aparece? No lo sabemos con certeza, respondió el anciano. Algunos dicen que es tu otro yo, una versión corrompida, con los ojos vacíos y una sonrisa imposible. Otros aseguran que lo que se ve es aquello que más temes, o aquello en lo que inevitablemente te convertirás. Don Julián bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escuchar detrás de las paredes. Lo único seguro es que el espejo siempre devuelve algo, pero nunca a ti. Clara se removió en su asiento, incómoda. ¿Dónde está ese espejo? El archivista suspiró. Fue confiscado en el siglo XVIII y guardado en una sala secreta. Hubo intentos de destruirlo, pero cada golpe que recibía el vidrio terminaba reflejándose en la carne del verdugo. Después de 3 muertes inexplicables, decidieron ocultarlo. Un silencio pesado cayó sobre ambos. Hace unos años, añadió don Julián, un grupo de restauradores, por accidente, abrió la sala. No sabían lo que contenía. Una de las restauradoras se acercó demasiado. Cuando sus compañeros la encontraron, estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en el cristal. Sus ojos estaban en blanco, como si ya no le pertenecieran. Nunca volvió a despertar. Clara sintió un nudo en la garganta. —¿Y usted, lo ha visto? —preguntó con un hilo de voz.
El anciano dudó antes de contestar. Una vez, el corazón de Clara se aceleró. ¿Qué vio? Don Julián cerró los ojos. Vi mi propio cadáver, descompuesto, mirándome desde dentro del cristal. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que sonrió. Clara apartó la mirada, intentando no imaginar la escena. El archivista prosiguió. Desde entonces, sé que ese objeto no es un espejo en absoluto. Es una puerta que muestra lo que hay al otro lado, y que tarde o temprano se abrirá. La linterna de Clara parpadeó una vez más. Por un instante, en la superficie metálica de la grabadora, le pareció ver algo que no era su propio reflejo. Una sombra, quieta, sonriendo. Don Julián murmuró con voz quebrada. Hay reflejos que no se devuelven, porque ya están aquí.